A 3 días del inicio de clases ya hay denuncias porque hay COVID-19 en varios colegios porteños. Esto es lo que dicen los sindicatos, Sí. Sol, ¿no? 38 casos supuestamente positivos se han conocido y ¿quién está en el móvil, Sol? Paula Marusic, buen día. ¿En qué colegio estamos? Hola Sol, hola Tomás, ¿cómo les va? Exactamente, nosotros estamos aquí en esta escuela que es la escuela infantil de Los Patos, Paso de los Patos, ahí está chequeando bien el cartel. Es una escuela que se ha elegido el último lunes para justamente hacer lo que fue el inicio del ciclo lectivo 2021. Digamos, aquí vinieron distintos funcionarios del gobierno de la ciudad para, mostrar cómo se estaba dando el desarrollo de clases en este colegio. En ese contexto, la directora, una de las autoridades de este colegio, que era quien estaba tomándole la temperatura a los alumnos, algunas horas después empezó a tener síntomas de COVID, la tuvieron que hisopar y dio positivo, ¿sí? Por eso, Paula, claro, disculpa, hay... Vamos Sí. ahí de nuevo, repitamos Sí, eso. sí. La vicedirectora, Sí. decís que recibía a los chicos, que le tomaba la temperatura y los hacía ingresar al establecimiento educativo, tiene COVID. Así tal cual, Tomás, así tal cual como vos lo estás reiterando, es una de las personas que estuvo aquí participando de lo que fue la jornada inaugural el último lunes, estaba tomando la temperatura uno por uno a los chicos. Está bien y es cierto que para hacer contacto estrecho y para pensar que realmente uno se puede contagiar tiene que estar más de 15 minutos con la persona, pero digamos, ella estuvo toda la jornada aquí y estuvo en contacto con todos los alumnos que ingresaron el lunes. Las últimas horas fue que se hisopó y que dio resultado positivo de COVID. Esto se suma a una serie de denuncias que vienen haciendo desde los gremios, donde hablan de ya entre 38 y 39 casos de COVID en distintas escuelas de la ciudad. Y claro, desde los distintos gremios lo que piden es que las escuelas se cierren, se desinfecten, pero la premisa es que las escuelas tienen que mantenerse abiertas. De hecho, esta escuela está abierta, va a funcionar con normalidad en la jornada de hoy y nosotros nos vamos a quedar trabajando aquí para ver si podemos charlar con algunos de sus trabajadores y que nos cuenten cuál fue el nivel de circulación, de tiempo que estuvo esta persona aquí y si es que alguno de sus compañeros corre peligro que nos cuenten un poco más de lo que pasó. Pero claro, lo que se sospechaba que iba a pasar, ya está pasando. Claro, y empezar a diagramar, Tomás, Paula, a ver las clases virtuales entonces. Porque estos chicos que no van a poder ir a lo presencial van a tener que hacerlo de manera virtual. ¿Estos chicos tienen las computadoras necesarias para hacerlo de manera virtual? Digo, algo que habíamos hablado el año pasado con Soledad Acuña, este faltante de computadoras para 6.000 chicos en escuelas porteñas. ¿Ahora lo tienen? ¿Tienen la conectividad? Porque era algo que iba a pasar a 3 días del inicio de clases. Sí, yo creo que sí, Sol, está bien lo que estás planteando, pero me parece que lo que dijiste recién es algo que iba a pasar. Nos dice recién Paula que la escuela sigue abierta, lo cual parece lógico, digo, hay que determinar y hay que ver con quién tuvo contacto estrecho por más de 15 minutos de esta persona. Todos hemos tomado contacto con personas que tienen y padecieron coronavirus, pero bueno, no siempre uno se contagia por más que haya tenido ese contacto. Lo que empieza a ver, es primero casos que se esperaban, hay que ver ahora cómo se activa el protocolo y hay que ver cuál es el resultado de que esta señora haya tenido coronavirus en el resto de la población educativa. Por ahí no lo tiene. Hay que ver, también es interesante conocer este fenómeno. Me decís, Paula, que está abierta la escuela ahora, ¿no? Sí, Tomás, la escuela está abierta. ¿Te acordás esto que se hacía cuando empezamos a saber, a enterarnos de qué se trataba el coronavirus, que se hacía el seguimiento epidemiológico, los nexos? Bueno, se debe estar trabajando, entiendo yo, en saber quiénes son las personas que realmente fueron contacto estrecho de ella, pero, y respondiendo también lo que preguntaba Sol, la escuela está abierta, ¿sí? No es que ahora se va a pasar a la virtualidad, no. La premisa, lo que baja el gobierno de la ciudad, es que los colegios tienen que estar abiertos. Ayer cuando desde UTE Cetera denunciaban estos 38 casos de COVID ya en distintos espacios, en distintas escuelas de la ciudad, justamente lo que decían desde el Ministerio de Educación es que los casos fueron bien gestionados y que las escuelas van a seguir abiertas, contrario a este pedido de que cierren por 48 horas, de que se desinfecte,
de que informen bien a los padres, pero no es un dato menor saber cómo se está dando esa gestión del asunto y ahora cuando empiecen a llegar también los papás, preguntarles si fueron debidamente informados, si se enteraron que esta vicedirectora está atravesando esta situación, ¿no? ¿Cómo se comunica? Algo que, por supuesto, tienen que poner en alarma a todas las familias, ¿no? Porque los chicos, todos los que estuvieron acá Pero, ingresando Paula, el último lunes, estuvieron en contacto con ella. Paula, vos trabajás en Radio 10, de hecho te digo, te vengo escuchando siempre antes de venir al programa, cuando vengo en el auto. En Radio 10 hubo casos de coronavirus. Digo, nosotros trabajamos en el mismo estudio donde hubo casos de coronavirus. Es más, tuvimos 3 horas con una compañera. Y no nos contagiamos. O sea, digo, no necesariamente esto tiene que pasar. Por eso está el doctor Capuzza. Me imagino que el doctor nos puede sacar un poquito más las dudas, ¿no? Lo sumamos, Doc. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, por supuesto que esto no es tan lineal, ¿no? Unas personas pueden, inclusive, hay estudios hechos con convivientes, ¿no? Una persona que duerme con una persona que ha tenido COVID. Hice un estudio hace ya un tiempo donde dice que solamente el 27% de esas personas que duermen con una persona con COVID pueden contagiarse. Claro. O sea, después el hecho de la ventilación es muy importante acá, ¿no? Quizás la desinfección de superficie, si bien por supuesto que siempre debe estar, no es una cosa, no es una vía de transmisión, que siempre lo decimos, ¿no? Lo venimos diciendo hace tiempo, la vía de transmisión por superficies no es lo habitual. Lo habitual Pero eso es la teoría a de lo través científico. aerosoles. Pero ¿qué les pasa a los padres? A ver, vos como padre, Tomás, ¿mandarías a tu hijo hoy al colegio? Porque digo, hay que ver el porcentaje de padres que hoy llevan a los nenes al colegio. No importa lo que dicen las autoridades porteñas. Amo a mis hijas. ¿Vos qué harías? Yo sí Vos sí las mandarías. Sí, yo creo que sí. ¿Sabes qué pasa, Sol? Que tengo la experiencia de lo que dijo el doctor recién. Esa misma compañera que tenía COVID y que estaba en el estudio con nosotros y que estuvo un tiempo prolongado con nosotros en un espacio cerrado, durmió con su esposo durante 5 días con COVID y todo, y no tuvo su esposo y convivió con su hija y tampoco tuvo su hija. Entonces digo, me parece que si no, no vamos a salir nunca. No, y hay que pensar siempre lo que es el contacto estrecho, tener esa definición bien en la mente, más de 15 minutos a menos de 1 metro de distancia, sin uso de barbijo. Entonces, y no existe el contacto del contacto como figura epidemiológica, ¿no? Dicen, no, porque estuvo con mi primo, con el tío, el carnicero, el sobrino. Y, no, esto es un contacto estrecho, un contacto directo, y sí tener todas las medidas de precaución justamente para evitar. Y, por supuesto, los testeos acá son centrales, ¿no? Que tampoco son categóricos. Uno dice, dio negativo, listo, anda. Si es un contacto estrecho, tiene que también, a pesar de ser negativo, tiene que mantenerse el aislamiento por la cantidad de días que, bueno, que le aconsejen los médicos de acuerdo a cada situación, pero habitualmente ese contacto estrecho debe estar aislado a 10 días. Si vos estuvieras a cargo de esa escuela de Paso de los Patos, donde está Paula Marusic ahora, si podemos mostrar un poquito las imágenes, si vos estuvieras a cargo de esa escuela, si vos fueras el médico de la escuela y a vos te tocara decidir si sigue en la clase o no sigue en la clase, ¿qué decisión tomas? Fue una maestra, contame un poquito el caso, fue una maestra que dio positivo. Sí, vicedirectora, que recibió a todos los alumnos y dio positivo. Lo recibió y no estuvo pegado a los chicos. No, tomándole la temperatura. No, otro tema de temperatura que está bien por la galería, pero tampoco tomar la temperatura. Bueno, pero ¿qué decisión tomás? Es un poco porcentaje las personas tienen temperatura, quiero decir también porque esto es un tema que se ha discutido. Tomar la temperatura, eso que en el supermercado te toman, que ya ni miran, ¿viste? Decían así, te da 40, 32, 70. Pasan todos porque ya ni lo miran, ¿no? Bueno, es una medida más, pero tampoco es categórica esa. Yo la verdad que mandaría a mis hijos al colegio, ¿no? Sí, porque si no fue un contacto estrecho, no vuelvo a repetir. Hay que tener esa idea del contacto estrecho por definición. Si la gente googlea que es un contacto estrecho, es claro esto y los chicos van a poder ir al colegio. Los chicos no, pero otros docentes habrán tenido contacto estrecho. A ver, Paula, que estás ahí en el móvil, ¿qué vínculo hubo de esta mujer con el de las demás personas que estaban allí trabajando? Sí, mira, Sol, justamente aquí ya están llegando, hay una maestra, hay una referente de UTE. Si te parece, la sumamos, así nos pueden contar, nos pueden dar algo de información respecto de, bueno, esto que vos estás preguntando, cuál ha sido el contacto, cuál es la situación de esta vicedirectora. Bueno, María José, que sos referente de UTE Cetera, y la docente... María Sol, bueno, arranco con vos, María Sol, que sos trabajadora de este colegio. La vicedirectora dio positivo. ¿Qué contacto ha tenido con ustedes? El día martes ella viene al jardín, asiste al jardín normalmente, está toda la jornada. Durante la tarde ella estuvo recibiendo a los chicos, porque esto cabe destacar que desde el año pasado que empezó la cuarentena, 2 de los auxiliares del turno tarde
están con dispensa, o sea, están por riesgo de salud, no pueden venir al jardín. La directora desde el año pasado viene reclamando que haya suplentes auxiliares. Ajá. Hasta ahora no ha tenido respuesta. Cuando antes de empezar las clases, hace varias semanas, viene hablando con la coordinadora de los auxiliares de la comuna, Sí. para que le manden los suplentes de los 2 auxiliares que faltan a la tarde. Sí. La coordinadora le dice que el día martes, cuando empieza la presencialidad del 17 de febrero, ella iba a tener a los 2 auxiliares para poder mantener la higiene, hacer la limpieza Sí. que corresponde dentro del pasó? protocolo. Nunca se lo enviaron el día martes. A la tarde queda solamente un auxiliar nada más para todo el jardín, que son 8 secciones, y la vicedirectora, que es la que empieza a recibir a los chicos a la tarde. Aparte de ir por la sala, porque bueno, ¿Ella la tenía función de ella... síntomas? ¿Tenía- No, nada, no tenías nada. Ella va en ese momento, a la tarde, ella se va a hacer el test, digamos, El y ahí... testeo de la ciudad, sí, digamos. Ajá. y ahí le da positivo. Claro. Ella antes venía de otro jardín que también había habido casos de COVID positivo, entonces se ve que de ahí viene, suponemos, el contagio. Claro. Pero bueno, ese día había estado en contacto con los nenas recibiendo, más con nosotras, que bueno, obviamente pasaba por las salas. ¿Separar a algunos docentes, a algunos nenes? No, a nadie, porque lo que hizo la directora, bueno, que viene reclamando esto para que haya auxiliares, hizo el eleve como corresponde, todos los alertas, y desde el ministerio le dijeron que no se puede cerrar el La jardín. escuela. Ese es un punto, y la sumo a ella, a María José, porque es de UTE. Cetera, ayer veíamos un tuit que habían colocado donde hablan de 38 casos y la negativa, ¿no?, de que las escuelas cierren para desinfectarse y para proceder. Sí, en el caso del nivel inicial, sobre todo, hay un mail escrito por la directora del área, Susana Basualdo, que le llegó a las escuelas, que ella escribe que no hace falta ni siquiera desinfectar las escuelas, y menos obviamente cerrarlas, que las escuelas tienen que estar abiertas todos los días. La verdad que es alarmante, porque quizás no tienen que estar abiertas las escuelas, tienen que estar abiertas las escuelas, pero todos sabemos que ante un caso uno acude a la limpieza y a la desinfección del lugar, porque si no esto genera Paula, un caos entre los padres. Claro. Esto se le suma que en el nivel inicial otra de las cosas que no se hace es no están dejando a las conducciones comunicar Ajá. de los casos de COVID No le están positivo avisando a los padres. Ajá. A ver, dame un segundo que vamos a escuchar a Tomás Méndez en el piso. Sí, Tomás, te escuchamos. Paula, Decime. lo que están denunciando a ambas personas es sumamente grave, ¿no? Y son representantes de la Sí. comunidad educativa, imagino que lo que están diciendo tienen pruebas para decirlo. Lo que están diciendo es que no están sanitizando los espacios donde están los chicos. Eso están diciendo, que no se limpian los espacios donde van los chicos en esta escuela. ¿Es así? ¿Lo pueden confirmar, Sí. corroborar eso? Sí. A ver, vamos a ratificar esta información. Lo que vos estabas señalando es que no se están tomando las medidas correctas para sanitizar, que no se hizo una desinfección posteriormente de que se enteraran esto. Exactamente. En las escuelas iniciales, que es de donde soy referente, Sí. y estoy en tema, no se hizo en ninguna escuela una desinfección, y está escrito, o sea, esto fue escrito por quien es nuestra responsable por el ministerio. A ver, el protocolo indicaba que ante un caso de COVID se tenía que proceder una El desinfección. protocolo indica una desinfección. Ajá. Hay como un hueco en el tema de si se cierra o no se cierra. Ajá. Ahora ellos están diciendo que no se cierra, pero sí hay que desinfectar. Estamos hablando que el año pasado se cerraba, ¿no? Esto es todos los días algo nuevo. Claro, el año claro. pasado las escuelas se cerraban 48 horas, porque siempre estamos hablando de que funcionaron, que las escuelas estuvieron, que se entregaban las canastas en donde había casos, se cerraba 48 horas, se desinfectaba y se volvía a abrir. De buenas a primeras, ahora aparentemente cambia el protocolo, no se cierran las escuelas, pero sí deben desinfectarse. Claro. Acá estamos hablando de una escuela, ¿no?, de la gravedad del caso, una escuela donde
encima no tenían auxiliares en el Y día además de con chicos ayer. muy chiquitos que tocan absolutamente Que todo, tocan que no, todo. tampoco pueden ellos incorporar todas las medidas de cuidado que se les explica en la casa, digamos, hay que estar muy encima de ellos. Y me contaban que no se le informó a los padres lo que Sí, pasó. se les informó, se les fue informando el día de las reuniones, se les fue informando que había un caso de COVID, sí, eso sí. ¿Cuántos a la chicos van ahí, comunidad. Paula? Y dejaron de... ¿cuántos chicos aproximadamente vienen acá? a la Acá son escuela? 450, entre la sede que va desde maternal 45 días hasta y dos salas de anexo. Claro. Y dos salas de anexo que pertenecen al jardín de sala de 5. O Paula. sea que son aproximadamente unos 500 alumnos. Más o menos, sí, Claro. alrededor. ¿Dejaron de venir alumnos a partir de que se enteraron? El primer día habían venido un 30-40% más o menos de las salas, no maternal. Y al otro día, cuando se ve que se fueron enterando por las redes, por los WhatsApp, que se fueron pasando las familias, ayer vinieron menos Claro. que el primer día. Sí, Sol, te escuchamos, decime. Paula, estábamos escuchando a María José y a María Sol que decían entonces que ante un caso de COVID no se va a desinfectar, pero entre burbuja y burbuja sí se tiene que desinfectar. ¿Lo están haciendo? ¿Cómo se está llevando adelante el proceso de desinfección entre burbuja y burbuja? Ustedes me decían que no se procedió a desinfectar cuando se enteraron de este caso de COVID positivo, pero sí se está llevando adelante bien ese proceso de sanitizar entre cada una de las clases, entre cada una de las burbujas. ¿Cómo está funcionando eso? Sí, los auxiliares son los encargados de que después que termina cada turno, de venir y desinfectar las salas, de limpiarlas, eso sí. Pero bueno, el martes fue el tema a la tarde que no había auxiliares para poder limpiar y desinfectar las salas. Claro. De todas formas, esa desinfección de la que hablaban ustedes, imagino que es la clásica desinfección que se suele dar Que en las se suspende escuelas, las que se cierra un clases, día las exactamente, clases. que se Eso lo hace el suspende. personal externo, ¿no? Lo hace personal, viene personal especializado a hacer, es lo mismo que la derratización, Claro. viene gente especializada a hacerlo, o mandan una cuadrilla, es Claro. como una limpieza más... Más exhaustiva. O sea que la exactamente. problemática en principio, Tomás, Sol, es doble, Sí. porque por un lado se está dando que no se está dando esta desinfección y por otro lado que faltan los auxiliares que tienen que hacer la limpieza tarea. entre cada una de las clases. Sí, hablamos de auxiliares, hablamos de que no están las mascarillas que tendrían que estar para todas las maestras y maestros. Este es un jardín, te decía, que bueno, funciona de tal manera, es un jardín donde tiene una delegada y pudieron comunicarle a los padres esto que yo te decía, que acá se comunicó, no sucede en todos los jardines. Bien, Y Paula. acá, por ejemplo, son 60 chicas y tienen 20 máscaras. Claro. Y la máscara es parte del protocolo. O sea, acá tendría que haber llegado el día lunes 8, que es cuando vinieron las maestras, 60 máscaras que no llegaron al día de hoy. Bien, gracias María José, No, gracias gracias a Sol. ustedes. Bueno, vamos a seguir trabajando, Sol. Tomás, por supuesto, muy preocupante la situación porque este no es el único de los jardines que está en esta situación. Ya después María José también nos va a dar el detalle de cuál es más, pero está empezando a pasar, ¿no? Los casos de COVID, con la vuelta del ciclo lectivo, también empiezan a darse ahora en las escuelas. Gracias, Paula. Respecto a la pregunta que hacías vos, Sol, al principio, si alguien mandaría a sus hijos, claro, el fenómeno ahora es mucho más complejo, lo que acabamos de escuchar. Digo, si esto es real, yo la verdad que me gusta escuchar todas las voces, no es porque no le crea a las trabajadoras, pero por ahí, bueno, uno se siente más desprotegido y por ahí exagera algunas situaciones. Yo, sinceramente, creo que si no hay sanitización de ese lugar, es sumamente riesgoso, si es que no la hay, como acaban de decir. Y también hay que decir que, bueno, si su directora trabaja en otros jardines, y ahí hay Claro. 450 chicos. Exacto. Doc. Sí, hay cosas ahí que son importantes y centrales. Sí. Si faltan barbijos es un problema. Si no se limpian las escuelas como deben limpiarse es un problema. Una cosa limpieza, otra cosa desinfección. Y tampoco quiero asustar a la gente con este tema porque hablamos de desinfección. Sí, tiene que estar limpia las escuelas, siempre tiene que estar limpia. Pero también es importante que estén los insumos para, como el barbijo, el jabón, para que los chicos puedan lavarse las manos y mantener la distancia. Esto es básico. Ahora, si vos me decís, particularmente, tenés que cerrar las escuelas a 48 horas para desinfectar, ¿cuál es la desinfección especial para hacer esto? ¿Por qué? Si vos tenés que tener la escuela limpia siempre. Sí, claro. Vos tenés que lavarla, sabés que tenés que lavar los baños cada determinada cantidad de horas. Eso tiene protocolos donde se limpia, se higieniza los grifos de las canillas, Sí. los inodoros, los botones donde siempre están Pero sucios. no es Eso necesario tiene que ser cerrar la siempre. escuela. Eso tiene que ser siempre. Claro. Ahora,
¿por qué cuál es el criterio de 48 horas? Si en realidad se inactiva rápidamente el virus cuando se desinfecta con agua lavandina, por ejemplo, o con sustancias alcohólicas por arriba del 70%. Sí, mira, Lo principal, perdón, sí. tiene que ver con la aireación para que se eliminen todos los aerosoles que puedan existir en los ambientes cerrados. Que esto es un tema central, que lo venimos hablando acá en C5N hace tiempo, de que esta obsesión de las superficies no ha demostrado la ciencia que no es la vía de contagio principal. No hay reportados estudios serios diciendo que las personas se contagian por tocar superficies. Es importante esto. ¿Tienen que estar limpias? Absolutamente sí, pero es un protocolo que debe existir para todos los colegios, todas las organizaciones, las empresas, como se hace acá, que obviamente hemos generado mayor limpieza del estudio, del canal, porque la situación amerita que esto suceda. Claro. Esto tiene que pasar. Ahora me decís, ¿cerramos el canal porque haya un caso? No, tenemos que mantener las normas de higiene, DIVALA, distancia, barbijo, lavado, y a su vez tratar de siempre ventilar los ambientes. Es muy importante la ventilación de los ambientes. Está bien, a ver, para cerrar ya el tema, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos dio datos de cuántos barbijos hay, de cuántas mascarillas. A ver, estamos hablando de 110.000 docentes auxiliares y no hay 110.000 mascarillas. Les dieron 75.000, es decir, casi la mitad. Barbijos le dieron 185.000. No entiendo este número, porque de última lo hubiesen duplicado para darle 2 barbijos a cada uno. Y las pedaleras, habiendo 2.117 colegios, dieron 1.600. Entonces, los números no están bien hechos. Puedo decir que el Estado no está garantizando a la totalidad, exacto, de los docentes y de los colegios. Si no se garantiza la totalidad, no se le garantiza, es nada, digamos, no se garantiza, no hay garantías. Bueno, es bueno ese dato, la verdad que no lo teníamos. Me lo dieron ellos encima los datos, ¿eh? No, está bárbaro. Nos vamos a La Falda, ahí nos vamos a Córdoba, creo que estamos con Rafa García Palavecino desde ahí. Rafa, ¿cómo estás?